A ver, ¿qué pedo con Joe Rogan? ¿Qué pedo con fucking Joe Rogan? Joe Rogan. Yo escucho el podcast de Joe Rogan. A mí me mama el podcast de Joe Rogan. Llevo años escuchándolo. Escuché de Joe Rogan por la UFC, porque me gusta la UFC. Hoy en día no tanto, la verdad. Ya no estoy tan metido. Pero hace años sí que estaba muy al pendiente de la UFC y todo ese desmadre. Y pues obviamente escuché de Joe Rogan por eso originalmente. Después me enteré que tenía un podcast, lo empecé a escuchar. Me vi muchas entrevistas muy buenas. También empecé a seguir un montón de podcasters en inglés, porque estoy hablando de 2017, 2016. Todavía el podcast no era lo que es hoy en día en hispana, en México. Entonces yo escuchaba mucho a Joe Rogan, escuchaba mucho de Jordan Peterson. No, ¿sí es Jordan Peterson? No. Peterson, el cabrón es, ustedes saben quién es. The Mock Club, todo ese pedo. Y soy fan de Joe Rogan, me gusta el contenido, pero ¿qué pedo ahora con Joe Rogan, que es antivacunas? Yo no diría que es antivacunas para empezar. Yo diría que Joe Rogan es más una suerte de covidiota, ¿sabes? Porque para la gente que no esté empapada del tema, ¿qué pasó? Joe Rogan desde hace unos meses trae pedos con la opinión pública. Porque el tipo ha hablado de COVID, como todo puto mundo está hablando de COVID. Pero en su caso, él ha dicho que no es una enfermedad tan grave, que es una simple gripita y que la gente joven no tiene que preocuparse, al grado de que no tiene que vacunarse. Él mismo en su podcast ha dicho que la vacuna solamente es para gente enferma o para gente vieja. La gente joven y saludable no tiene de qué preocuparse. Yo, en base a eso, puedo decir que no creo que Joe Rogan sea un covidiota. Yo creo que Joe Rogan es más un... No, al revés, pendejo. Fíjate, mi cerebro se detuvo. No. Yo no creo que Rogan sea un antivacunas. Yo creo que es más un covidiota. Porque el tema es que simplemente está desinformado. Como mucha gente lo está. Yo voy a citar mis fuentes ahora mismo. Mis fuentes para hablar de lo que voy a hablar sobre COVID son varios medios de comunicación a nivel mundial. He leído varios artículos de New York Times, Washington Post. He leído algunos de CNN. Me leí uno completo de justamente cuando fue el tema de Omicron hace como 2-3 meses de New York Times, que te explicaba cuál era el origen de las variantes de COVID, por qué Omicron era más peligroso que Delta, por qué Delta era más peligroso que Alfa, por qué había Alfa, Beta, etcétera, 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 ¿no? Me leí ese comunicado, putazo de tiempo, 1 hora leyendo, un montón de páginas. Me encantó no era un comunicado, ese artículo de New York Times, porque venía explicado de manera magistral, además con un montón de gráficos y de imágenes que te explicaban los spike proteins, la estructura del virus del COVID como tal. Era un artículo de verdad de divulgación científica hecho y derecho. Tú dirás, ¿por qué estás leyendo esto? Porque me gusta leer ese tipo de cosas. No soy alguien que lea novelas. A mí no me vas a recomendar Harry Potter. No me salgas con esa mierda. Es bueno Harry Potter, las películas me gustan, los libros me valen verga. Me gusta leer de ciencia, entonces he estado leyendo varios medios de comunicación, Nat Geo, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda fuente, sigo también a creadores de contenido en internet que hacen contenido médico, particularmente alguien que ha estado hablando muchísimo de COVID y de cómo funciona este pedo. En YouTube además es el buen pana. Les voy a mostrar su canal para que lo sigan y se empapen un poco del tema de COVID, que es Mr. Doctor. Mr. Doctor es un médico, no estoy suscrito tampoco en esta cuenta, perdón. Es pana, Mr. Doctor. Este güey es con especialidad en medicina interna. El vato hace un montón de videos sobre COVID, se pueden ver aquí. Habla de datos médicos, e incluso en estos videos que no parecen médicos como tal, de por ejemplo un story time de cuando se peleó con un camillero en el hospital. Si en el medio de su historia, que puede o no tener nada que ver con el mundo médico, menciona un término que sí es médico, te lo explica. Por ejemplo, si en la historia te dice, yo iba caminando y de pronto, choqué y me hice un moretón. Aunque no parezca que tenga una relación directa con medicina,
el vato se va a tomar el tiempo que tenga que tomarse para explicarte. Mira, un moretón es un hematoma. ¿Por qué se forma un hematoma? Cuando tu cuerpo golpea algo en la zona de irrigación sanguínea, y te explica todo de forma médica y detallada. Y aunque tú estés viendo un video de un story time o de chismes o de lo que sea, el pana te va a dar una explicación médica. No vas a salir de sus videos siendo médico, obviamente no, pero sí vas a salir con un poco más de cultura general sobre medicina. Entonces es muy interesante y además ha dedicado videos completos a hablar sobre el tema COVID. Entonces es un contenido bien interesante que vale la pena totalmente. Y mi tercer punto de información, además de medios de comunicación y de videos de YouTube, que tú me vas a decir qué pendejada, pues sí, pero brother, hoy en día YouTube es el medio de comunicación más grande. En YouTube hay un montón de información fidedigna y de medios de información que funcionan. No termines tirando a la basura lo que puedas ver en YouTube simplemente porque es de YouTube, no seas pendejo. Tercer fuente, artículos médicos. Como sigo varias cosas científicas en general, de vez en cuando en canales como Mr. Doctor o muchos otros de YouTube, particularmente de YouTube, donde hablan de temas científicos y médicos, muchas veces, y esto está genial que lo hagan, esta gente pone en los, no en los comentarios, perdón, en la caja de, ¿cómo se llama? La caja esta chingadera que está aquí abajo en YouTube, güey, en la descripción. En la descripción te dejan links, artículos científicos. Algunos están en inglés porque la mayoría de la ciencia se hace en inglés, porque pues el mundo así funciona. No, países como México no invierten tanto en ciencia. Hay muchos artículos en español de España, porque hay países europeos que sí invierten más en ciencia y algunos de Latinoamérica, pero en México no invertimos ciencia. Ese presupuesto se va a otras cosas, trenes y aviones, y dinero que se pierde. Lo dice la auditoría. Bueno, el caso es que sí, o sea, hay un montón de artículos científicos, muchos están en inglés, y de vez en cuando ahí les doy una leída para verificar datos, porque hay cosas, hay información que tengo que cuando me dicen un tema, me hablan de COVID, por ejemplo, tengo conocimiento de ciertas cosas, pero hay cosas de las que no tengo ni puta idea, porque soy un ignorante. Entonces, cuando hay cosas de las que no tengo ni puta idea, verifico la información y me voy a sus fuentes informativas, que muchos son artículos de divulgación, artículos de investigación, hipótesis, lo que sea. Me pongo a leer, lo que entiendo lo entiendo, lo que no lo busco verificar por otro medio, y a veces regreso a YouTube, ¿sabes? O sea, inicias en YouTube, te vas a un artículo científico, por el artículo científico te vas a leer definiciones y regresas a YouTube porque ahí te lo explican. Círculo de información, brother. Entonces, ¿qué pedo con Joe Rogan? Porque ya dices, ¿qué pedo? Bueno, ¿por qué digo que es covidiota? El pana dice que COVID no es de preocupación y que solamente la gente enferma y vieja se tiene que preocupar. Quien haya estado al pendiente de COVID sabe que eso es mentira. Sabe que mucha gente joven está muriendo. Mucha gente joven sin vacuna también. ¿Por qué? Porque la vacuna, para empezar, no te va a eliminar al 100% el riesgo de infectarte de COVID. Eso es una mentira. Lo que va a hacer la vacuna es ayudarte a mejorar tu estadística. ¿En qué aspecto? En que va a disminuir muchísimo, muchísimo el riesgo de muerte por COVID o por complicaciones de COVID. Y dos, va a disminuir bastante el riesgo de desarrollar un cuadro sintomatológico o patológico grave de COVID. Eso es lo que va a hacer. ¿Para qué sirve la vacuna? Para que menos gente se muera, para que menos gente se enferme gravemente y para no saturar el sistema de salud. Porque el problema realmente no es que al final de la pandemia se mueran 5 millones de personas. Ese no es el problema. El problema es que si se mueren demasiadas personas, saturas el sistema médico. Y hay que entender que aunque estemos en una pandemia de COVID, el COVID no es la única enfermedad que existe. Los sistemas de salud ya están rebasados de por sí. Hay pandemias como la de obesidad que están tomando muchas vidas y que requieren de mucha atención. Ahora imagínate, si ya tienes sistemas de salud rebasados, incluso en países del primer mundo, ya no hablemos de la situación en México, si tienes tus sistemas de salud al límite, si les metes una pandemia, los vas a destrozar. Por eso es que la vacuna es tan importante, para evitar que el sistema de salud se sature
y además evitar que se propaguen más variantes de COVID y evitar que más gente muera. Que repito, realmente ya al final de los temas, lo menos lamentable, o no lamentable, no, lo más lamentable es que la gente muera, pero lo menos grave es si muere 1, 2, 3 millones de personas. Lo grave es qué pasa en ese inter, cómo todo ese proceso pandémico va a deteriorar la convivencia social, la salud de las personas, no solamente física, sino psicológica, y además el sistema económico en el que vivimos, que es muy pinche frágil. Que hace unos días que se hablaba de guerra, que todas las acciones cayeron y hoy en día, estoy hablando del día siguiente, las acciones volvieron a crecer, el mercado está de puta madre. La economía es muy sensible y temas como la pandemia la han venido a joder. Por eso es que es importante vacunarse, todos los que pueden vacúnense, la vacuna que sea funciona. Y justamente por eso, por la desinformación y los errores que replica Joe Rogan, es que yo digo que es un covidiota. No es que sea antivacunas, porque tampoco está diciendo que la vacuna sea mala, lo que sea. No, lo que está diciendo es que, en su opinión, que no es una opinión médica, que no es una opinión informada, lo que podemos ver, no es necesario que todo el mundo se vacune. Y ahí está el problema. Es una opinión que sí es válida, pero que es peligrosa porque es una persona muy influyente. Es el podcast más escuchado de todo el mundo, el de Joe Rogan. Y pues si él da esa opinión e incluso da esa recomendación, pues puede llegar a ser peligroso. Por eso es que es importante que se informen y verifiquen la información que tienen, porque puede resultar en cosas muy negativas. Y la parte más no frágil, más sensible del caso de Joe Rogan es que también recomendó el uso de ivermectina, que ese es otro tema. Rápido explico, porque este video está muy largo. Ivermectina es un medicamento de uso veterinario para caballos. En la pandemia, mucha gente empezó a recomendar ivermectina en el tratamiento de COVID porque, entre comillas, vieron que funcionaba. ¿Cuál es el problema? Que realmente no está comprobado que funcione. Puede haber muchas historias de gente que te diga, es que a mí me funcionó, a él le funcionó, pero hay que entender que cuando un medicamento se aprueba y se vende como un para el tratamiento de cierta enfermedad, tiene que estar garantizado el funcionamiento de ese tratamiento y además tiene que estar garantizado que ese tratamiento es seguro, o al menos no es el tratamiento más riesgoso que existe. ¿Qué pasa con ivermectina? Que puede ser que funcione para COVID, puede ser, pero no está comprobado, no es seguro recetarlo. Ninguna institución médica, ningún médico tendría que estar recetando ivermectina, porque repito, no es un medicamento probado. Es experimentar y ver qué pasa, como lo hizo el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, si una persona como Joe Rogan está diciendo que yo usé ivermectina y me funcionó, úsenlo, da esa clase de mensajes, es peligroso porque hay gente que lo va a replicar porque confía en la imagen de Joe Rogan porque es alguien muy famoso. Y ese es el problema. Es un medicamento que no es de uso humano. Para empezar, no es para humanos. O sea, imagínate el pedo. No es para humanos. Te estás tomando una chingadera que es para caballo, que además no está comprobado que vaya a funcionar para lo que tú te lo quieres tomar. Y ahí es donde yo me pregunto, ok, esta misma gente que dice que ivermectina es chingona, también es mucha de la misma gente que le tiene miedo a la vacuna, que porque no sabe qué tenga y qué les pueden hacer. Explícame cómo chingados te da más miedo la vacuna que está probada y que para hoy hay millones de personas vacunadas, que el uso de ivermectina, que es un medicamento para animales que no está comprobado que funcione para el tratamiento que recomiendan. Alguien que me explique, porque yo no entiendo.